Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera utilizando la puntada peyote impar y está hecha con delicas y miyuki redondo. Estas amarillas son miyuki redondo. Si no tienen miyuki redondo también pueden utilizar mostacillas o pueden utilizar solo mostacillas o miyuki. Yo quise hacerlo así ya que al utilizar este tipo de piedritas que son un poco más redonditas, como pueden ver sobresalen un poquito más estas y me gusta cómo se ve personalmente, pero pueden utilizar ya sea solo delicas o solo mostacillas o miyuki redondo, que es lo que yo estuve utilizando aquí. Así que espero que les guste el video y antes de continuar les invito a seguirme en mis otras redes sociales. En Instagram les voy a estar dejando el diagrama si es que quieren verlo. También les invito a seguirme en TikTok, ya que estoy subiendo contenido ahí muy diferente a lo que hago aquí, así que les invito a pasarse por allá y divertirse un ratito con lo que estoy haciendo ahí. Y de igual forma también pueden seguirme en Snapchat. Y bueno, sin más, comenzamos con este video. Voy a estar utilizando estas telicas, una en el tono negro, este es un tono crema y un tono verde. También voy a estar utilizando este miyuki redondo en un color amarillo. Y todos son en el número 11-0, tanto el miyuki redondo como las delicas. Estas las compré en Hobby Lobby y estas verdes son de esta página que se llama Fusion Beats. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D. Una aguja del número 11. Aquí ya tengo el hilo en mi aguja, estoy colocando más o menos 1,5 metros. Voy a comenzar pasando esta mostacilla. Esta me va a servir como un stopper para detener las delicas. La voy a pasar por el hilo. Voy a dejar un poco de hilo aquí al final. Dejen hilo suficiente porque con este se van a ayudar a cerrar. Ahora voy a pasar mi aguja de atrás hacia adelante en esta mostacilla. Así. Voy a pasar el hilo una vez más. Y quedaría así. Con esta mostacilla se van a detener todas las delicas que vamos a colocar. Ahora voy a tomar un miyuki redondo y una delica blanca. Voy a pasarlas por el hilo hasta casi el final. Y aquí van a detenerse con esta mostacilla. Ahora voy a pasar la aguja de atrás hacia adelante en el miyuki redondo y paso. Ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes. Estoy pasando un miyuki redondo amarillo, 2 blancas, 3 delicas negras, 2 delicas blancas, un miyuki redondo amarillo, una delica blanca. Las paso por el hilo. Ahora tomo aquí de nuevo un miyuki redondo del tono amarillo y paso aquí de regreso hacia abajo tomando el miyuki redondo. Así. Ahora aquí ustedes pueden acomodar su trabajo como ustedes quieran. Yo voy a ir trabajando del lado derecho. Ahora tomo de nuevo un miyuki redondo del tono amarillo. Dejo una delica del tono blanco y paso en la siguiente. Ahora tomo una del tono blanco, dejo una delica negra y paso la aguja aquí. De nuevo tomo una blanca, dejo esta negra y paso mi aguja aquí en esta siguiente blanca. Un miyuki redondo amarillo, dejo esta blanca y paso la aguja aquí.
Ahora aquí voy a pasar mi aguja en la delica blanca y paso hacia abajo. Y nos quedaría así. Ahora aquí voy a regresar mi aguja acá en esta amarilla y paso hacia arriba. De nuevo volteo para que me quede del lado derecho, así. Y aquí voy a tomar una delicada del tono crema o blanco y paso aquí. Aquí tomo el negro, voy a colocar 3. Una blanca. Así voy a dejar esto y voy a continuar hacia acá. Al final voy a regresar aquí para terminar. Así que voy a llevar mi aguja hacia la delica blanca. Y volteo mi trabajo así para seguir trabajando del lado derecho. Voy a tomar una blanca, un Miyuki redondo del tono amarillo, delica blanca o crema, Miyuki redondo amarillo, delica crema, aquí voy a tomar una delica del tono verde, una blanca, dos amarillas del Miyuki redondo, una del tono crema, paso por estas dos, y aquí tomo una delica verde, paso aquí hacia abajo y me regreso hacia arriba tomando esta amarilla, esta del tono crema y paso hacia abajo en la verde. Vuelvo a tomar una verde, una crema, un Miyuki amarillo, una delica blanca, una delica verde. Ahora aquí voy a tomar una delica del tono negro, una verde, dos amarillas del Miyuki redondo,
una verde, paso aquí por estas dos verdes y tomo una negra, voy a pasarla aquí en esta verde hacia abajo y ahora me regreso aquí hacia arriba tomando esta crema, la verde y paso hacia abajo por la negra. Aquí vuelvo a tomar una negra, una amarilla, una crema, una amarilla, una negra, de nuevo tomo una negra, una amarilla, dos blancas, una amarilla, paso por las dos delicas negras y aquí tomo una delica negra, paso hacia abajo tomando esta negra y me regreso hacia arriba pasando una verde, ahora me regreso aquí para continuar con la siguiente vuelta. De nuevo tomo una amarilla, una blanca, una negra, una blanca, una amarilla, de nuevo tomo una amarilla, una crema, dos negras, una blanca, paso por estas dos y tomo una amarilla, me regreso pasando en esta amarilla hacia abajo y aquí paso hacia arriba tomando dos negras. De nuevo voy hacia abajo por la amarilla y aquí continúo con la siguiente vuelta, una delica blanca, tres negras, una blanca y aquí me regreso tomando una blanca. Voy a tomar las delicas negras, voy a colocar una, dos, tres, cuatro. Aquí paso por estas dos y tomo una blanca, ahora de nuevo tomo una blanca,
Tomo el negro, voy a colocar 1, 2, 3. Una crema. Un Miyuki redondo amarillo. Una blanca. 2 negras. Una blanca. Un Miyuki redondo. Paso aquí hacia abajo. Y me regreso por 2 hacia arriba. Una amarilla. Una crema. Una negra. Una crema. Una amarilla. Ahora de nuevo tomo una delica en el tono crema. Una amarilla. Dos crema. Una amarilla. Una crema. De nuevo tomo una crema. Una amarilla. Una crema. Una amarilla. Una crema. Una verde. Una crema. Dos amarillas. Una crema. Una verde. Una verde. Una crema. Una amarilla. Una crema. Una verde. Una negra. Una verde. De nuevo tomo el Miyuki redondo, voy a colocar 2. Una verde.
una negra, una negra, una amarilla, una crema, una amarilla, una negra. De nuevo tomo una negra, una amarilla, dos blancas, una amarilla, una negra, aquí ya tenemos la muestra de lo que tenemos que ir haciendo hacia adelante en las siguientes vueltas. Estamos terminando ahorita esta vuelta. Esta, la que marqué aquí con la aguja. Así que de aquí vamos a repetir esto hasta que tengamos el largo suficiente, ya sea para hacer una pulsera o para hacer un anillo. Incluso pueden hacer también una gargantilla. Así que yo voy a continuar haciendo esto, ya que vamos a repetir las vueltas y regreso al final para terminar la pieza. Aquí ya tengo el largo que yo necesito para esta pulsera. Ahora aquí voy a ir terminando ya. Voy a ir haciendo algunas disminuciones para cerrar la pulsera, y como pueden notar está igual tanto al principio como al final. Estoy exactamente en la misma vuelta en las dos, tanto en la punta como en el final. Así que lo que voy a hacer en este lado se va a repetir aquí en el comienzo. Aquí está mi hilo en esta amarilla. Voy a regresarme hacia acá, paso por estas dos negras, tomo una hacia abajo y una hacia arriba. Aquí tomo el tono negro, voy a colocar 1, 2, 3, 4. Ahora me regreso aquí hacia abajo por estas dos amarillas. Tomo una blanca hacia arriba y una negra hacia abajo. Y de nuevo tomo el tono negro, voy a colocar 3. De nuevo me regreso hacia arriba por 2. Y de nuevo tomo el negro, coloco 2. De nuevo paso aquí por 2 delicas hacia abajo. Tomo una hacia arriba y una hacia abajo. Y ahora tomo una negra.
Así quedan terminadas las disminuciones. Ahora solo llevo mi aguja hacia acá y me paso por aquí tomando dos hacia arriba, una hacia abajo y una hacia arriba. Así. Ahora esto que hice aquí tenemos que hacerlo aquí al comienzo, que quede exactamente igual. Así que voy a hacer esto fuera de cámara y ahorita regreso. Ya terminé, hice las disminuciones de este lado, ya están iguales los dos. Ahora voy a colocarle el broche y voy a estar utilizando este broche que tengo aquí. Este tiene unos brillitos y es de imán. Voy a tomar dos delicas negras y paso aquí. De nuevo tomo dos delicas negras y paso aquí en esta delica que quedó en la punta. Jalo bien el hilo y ahora vuelvo a pasar por estas delicas varias veces. Ya quedó sujetado el broche. Ahora voy a pasar este hilo hacia acá, pasándolo entre las delicas, alejándome del final. Ya sujeté este hilo y corté el sobrante. Ahora voy a tomar el hilo que dejé al comienzo y voy a repetir los pasos que hice para unir la pulsera con el broche. Tomo dos delicas negras y paso aquí en el broche. De nuevo tomo dos delicas negras y paso aquí. Así. Ahora simplemente vamos a pasar unas 3 veces más nuestra aguja con el hilo por las delicas que están deteniendo el broche y después simplemente voy a esconder el hilo hacia acá y cortar el sobrante. Ya terminé, corté el sobrante del hilo, ya quedó bien asegurado nuestro broche y así es como queda terminada esta pulsera. Como les dije al comienzo, pueden hacer un anillo, una pulsera o una gargantilla. Si es que ustedes no tienen estas piedritas que son Miyuki redondo, pueden cambiarlas por mostacillas, pero pueden utilizar ya sea solo mostacillas, delicas o Miyuki redondo, lo que ustedes prefieran. Así que eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos pronto en otro video. Bye.